Buenos días, hoy hablaremos sobre la Dama de Elche, pieza emblemática del Museo Arqueológico Nacional y de la cultura española. Pieza arqueológica que desde el mismo momento de su hallazgo fue muy polémica, dada su singularidad y inusual belleza para la época en la que presumiblemente fue fechada. Entendemos por cultura ibérica el periodo comprendido desde las colonizaciones griegas hasta la romanización de la península hispánica por la urbe romana, allá por el siglo II a.C. La pieza fue hallada junto con un muro de mampostería, presumiblemente un columbario, aunque en la actualidad las excavaciones que se han realizado en el presunto lugar del hallazgo indican que se trata de una muralla medieval, pero defenderemos que se trataba de un columbario y de que la Dama de Elche en realidad es romana y no ibérica, y que la cultura ibérica fue una invención ad hoc del siglo XIX para saber si se trata de una civilización o no. El mundo íbero, el mundo autóctono existente antes de la romanización, debemos saber si esta cultura tenía o no tenía una cultura escrita, es decir, un alfabeto. Pues es el caso que sí, existe la cultura escrita dentro del mundo íbero, así como la acuñación de monedas, otra de las características de una civilización. A lo largo de este vídeo vamos a defender que estas inscripciones lingüísticas, así como los hallazgos numismáticos, pertenecen al contexto cultural romano y no al íbero, y que se habrían desarrollado en un contexto autóctono de la península, pero no por desarrollo interno de la sociedad, sino por influencia exterior de Roma, y que estos llamados íberos no serían más que los nativos de la península ibérica durante el periodo de la República Romana. Recordemos que la civilización romana se divide en tres periodos: la monarquía romana fundada por Rómulo y Remo y continuada por los reyes etruscos. Posteriormente, con la violación de Lucrecia, se proclama la República, y por último, con las guerras civiles tras la muerte de Julio César, se proclama el Imperio Romano. Pues bien, sería en este periodo intermedio de la civilización romana, la República, en el que se hallaría incrustado el desarrollo y desenvolvimiento de la sociedad íbera. Es bien conocida la cultura funeraria de los romanos, sus inhumaciones, en los casos que las hubo, la más habitual práctica funeraria, la incineración. ¿Por qué es importante conocer los modos de enterramiento de los romanos por inhumación? Porque precisamente la Dama de Elche vamos a considerar que se trata de una urna cineraria, como los restos hallados en la concavidad, hueco tallado en la piedra que la constituye, así lo demuestran. También, como nos narran los descubridores de la pieza, fue hallada junto a una pared que no se trata de otra cosa que es de un columbario, lo cual viene atestiguado por la misma pieza arqueológica, una urna cineraria, es decir, un recipiente que contiene restos calcinados de un difunto, que no son nada ajeno a la cultura romana, como hemos indicado anteriormente, ni a la cultura íbera, cuyos antecedentes a nivel anecdótico se podrían remontar a los campos de urnas extendidos por toda la meseta europea. Para afirmar la hipótesis que hemos hecho, que la Dama de Elche no es ibera sino romana y que la cultura íbera no existió, debemos precisar una fecha, lo cual realizaremos posteriormente en el vídeo, pero por el momento comencemos analizando el contexto social y económico en el que se halló la pieza, es decir, a finales del siglo XIX, la última década del siglo XIX. Este siglo en España viene marcado por un aumento en el número de falsificaciones arqueológicas e históricas, promovido por la incipiente burguesía, una burguesía en la cual abundan los coleccionistas y se alcanza un amplio valor
en las subastas y ventas de estas piezas a particulares. Los artesanos que realizaban estas piezas, que en la actualidad ya no se encuentran tan abundantemente, en este siglo sí se encontraban. ¿Por qué? Económico en el que se halló la pieza, es decir, a finales del siglo XIX, la última década del siglo XIX. Este siglo en España viene marcado por un aumento en el número de falsificaciones arqueológicas e históricas promovido por la incipiente burguesía, una burguesía en la cual abundan los coleccionistas y se alcanza un amplio valor en las subastas y ventas de estas piezas a particulares. Los artesanos que realizaban estas piezas, que en la actualidad ya no se encuentran tan abundantemente, en este siglo sí se encontraban. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX los artesanos anteriores a este siglo se dedicaban sobre todo a realizar iglesias, abadías, monasterios, es decir, trabajos de índole religiosa, encargados por gremios o por la misma iglesia y las distintas instituciones eclesiásticas, archidiócesis, diócesis o lo que proceda en cada caso. Pero nos encontramos que en este siglo la constitución de la burguesía y del Estado liberal en España acabó con muchos de estos monasterios, sobre todo con las dos desamortizaciones del patrimonio eclesiástico, la desamortización de Madoz y de Mendizábal. Y la pieza más emblemática de la historia de España fue enviada a París, donde se exhibió hasta 1945, cuando fue recuperada por el gobierno franquista de España, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En los primeros años del gobierno de Francisco Franco, la pieza fue repatriada a España con todos los honores, junto con otras piezas de menor importancia arqueológica. Piezas que ya no volvieron a la Francia de Vichy, la Francia ocupada, que fue el gobierno que cedió estas piezas arqueológicas al gobierno español. Uno de los arqueólogos e intelectuales eminentes que participaron en la repatriación de estas piezas arqueológicas fue don Antonio García y Bellido. García y Bellido cuestionó la fecha exacta de la pieza arqueológica, así como el contexto en el cual fue hallado. Vamos a analizar en este vídeo los argumentos más importantes que dio este arqueólogo para la datación y contextualización de la pieza arqueológica. Argumentos del trabajo de Antonio García y Bellido que nos servirán para demostrar que la dama de Elche no es ibera sino romana. Uno de estos primeros argumentos es la cuestionación del yacimiento, la Alcudia de Elche, como perteneciente a la cultura íbera. ¿Por qué? Porque la cultura íbera construía sus castillejos, castillos, pequeños castros, recintos amurallados en lo alto de colinas y lugares poco accesibles, para así defenderse de un potencial enemigo exterior. Pero vemos que la Alcudia de Elche no es para nada un lugar inaccesible o elevado en lo alto de un cerro o sierra, sino que es un llano de apenas 5 metros de altura, si acaso. ¿Y por qué es muy importante este argumento? Porque la misma vida del poblado ibérico se vería fuertemente amenazada si éste no estuviera en un buen emplazamiento como hallamos todos los demás. Pero analicemos el hecho de que no se sitúa en lo alto de un cerro, sino que está en una zona llana. ¿Por qué se debe esto? Porque es un yacimiento básicamente romano, como así lo atestiguan las muchas evidencias cerámicas, así como arquitectónicas, que delatan que es una ciudad romana. Además, por la numismática, descubrimos que la ciudad fue fundada por legionarios romanos pertenecientes al ejército de Julio César en la época del siglo I antes de Cristo. Otro de los argumentos arqueológicos que nos da García y Bellido es que dentro de la cerámica íbera tan característica por su colorido y sus figuras tan bellas y con tanto movimiento, es que dentro de una de estas tinajas se halló una pequeña moneda romana, por lo cual demuestra
la coexistencia temporal entre íberos y romanos. Íberos que presumiblemente se trataría de legionarios romanos. Los legionarios romanos, por pertenecer al ejército romano, no eran nativos o nacionales de Roma, de la urbe romana, sino que provenían de todas las partes del imperio. Y que una vez fueran licenciados del servicio militar, serían recolocados en las tierras conquistadas por Roma. Julio César es famoso por haber conquistado la Galia, pero menos conocida fueron sus acciones militares en la península ibérica, en la Hispania romana. Por aquel entonces, en pleno periodo de conquista, o al menos recién acabada la conquista hispana. Conquista que terminó con las guerras cántabras en el norte de la península durante el principado de Augusto Octavio, hijo adoptivo y sucesor de Julio César y primer emperador de Roma. Las guerras civiles que se desarrollaron en Roma con los triunviros, a la muerte de Julio César y anteriormente en su vida, los dos triunviros, no solo se desarrollaron militarmente en la urbe romana, sino que también fueron muy importantes las batallas y acontecimientos que se desarrollaron en la península ibérica, debido que aquí Cneo Pompeyo Magno y Julio César, dos de los primeros triunviros, se enfrentaron entre sí en una guerra civil que en resumidas cuentas podríamos decir que se divide en dos bandos. Por un lado nos encontramos con el bando optimate, el de los oligarcas y terratenientes de la sociedad romana, y uno de sus más famosos dirigentes sería Pompeyo Magno. Por el otro lado nos encontramos con Julio César y el bando más popular, de las clases más desfavorecidas de Roma. Pero no confúndase con la clase de esclavos y las guerras de Espartaco. En este caso no hay participación, que sepamos, o en gran medida, de los esclavos, simplemente entre dos facciones, una más oligárquica y otra más popular. En el desarrollo de esta guerra, una de las batallas, si no la más importante que se libró, fue la batalla de Munda. Munda sería una ciudad en la actual provincia de Sevilla, pero que no se conserva en la actualidad. Fue destruida o abandonada. Las excavaciones arqueológicas y hallazgos que se realizan en las posiciones donde se libró la batalla nos muestran una gran participación de honderos, así como de tropas auxiliares, no solo de las tropas de élite romanas. ¿Por qué digo esto? Porque se hallan muchas balas de honda, así como puntas de lanza, pero no de la pilum romana, sino una lanza más simple o de menor calidad. Famosas porque también fueron utilizadas durante las batallas o guerras lusitanas, y se sabe perfectamente que fueron utilizadas por tropas nativas. Y también sabemos que no solo los romanos reclutaban legionarios en cualquier parte, sino que contrataban a otras tropas auxiliares nativas que les servían como apoyo y vanguardia durante el desarrollo de sus operaciones militares. Cerca del lugar se encuentra la ciudad de Osuna. La ciudad de Osuna es muy importante porque en ella encontramos relieves en caliza que representan soldados romanos combatiendo contra tropas auxiliares romanas, y de ella podemos ver muy claramente cuál era el tipo de indumentaria que utilizaban los romanos y cuáles eran las que utilizaban los nativos, presumiblemente íberos. En estos relieves podemos ver que hay un ambiente de mucha diversión festivo. Vemos aulos, vemos trompetas romanas, danzarines, acróbatas, es decir, vemos claramente que se representa una festividad. Antonio García y Bellido
analiza muy escrupulosamente estas indumentarias y llega a la conclusión de que se trata de lo dicho anteriormente, soldados nativos, y sus indumentarias serían las de las tropas auxiliares romanas, y que la escena más importante que se relata en estos relieves es la victoria de un soldado romano frente a otro que yace en el suelo, presumiblemente nativo. Pues bien, al analizar qué tipo de soldados nativos es, llega a la conclusión de que se trata de soldados del bando pompeyano, de los hijos de Pompeyo Magno, que fueron vencidos por Julio César en Munda, y que por lo tanto lo que hemos denominado como tropas auxiliares en realidad serían aliados de Pompeyo y no íberos. Y para reafirmar esto, nos indica que en el sarcófago de Aenobardo fue un oligarca muy importante de esta época y que participó muy activamente en la contienda, y que este personaje edificó un templo a Neptuno, en el cual se halla su sarcófago. En este sarcófago podemos ver, aparte del dios Neptuno, soldados que, como es evidente, serían los de su bando, los de su causa, y estos soldados muestran el mismo tipo de indumentaria, escudos, cascos, que los que vemos vencidos en la batalla, en los relieves de Osuna, de la batalla de Munda. Por lo tanto, es muy fácil llegar a la conclusión, y se demuestra que las tropas auxiliares no eran íberos, sino soldados pompeyanos, y que lo que llamamos como soldados íberos, con sus falcatas, enterramientos en inhumación, los soliferum y todas estas indumentarias, la ausencia de escudos en los enterramientos de soldados íberos nos revelan que estos eran de madera y que eran los que están representados en el sarcófago de Aenobardo. Para no solo hablar de relieves en piedra caliza, también nos podemos guiar de las cerámicas íberas. En estas cerámicas hallamos representados los mismos tipos de indumentaria que encontremos en el Llano de la Consolación y el Cerro de los Santos, así como en el sarcófago de Aenobardo, en los relieves de Osuna y otros materiales importantes iconográficos de la cultura íbera o romana. Y por lo tanto, si los soldados eran varones y pertenecían al bando pompeyano, las mujeres que encontramos en la misma época no eran tanto damas oferentes íberas, sino damas romanas, con sus galas, eso sí, de vestimenta tradicional o religiosa propia de los nativos íberos, pero en ningún caso una cultura ajena a Roma o fuera de Roma, sino todo lo contrario, una de las particularidades de los pueblos que integraban Roma, la República Romana. En otro caso, si analizamos ahora los bronces romanos, vemos que los más característicos son los que se encuentran en Sierra Morena, bronces muy simples, pero que dada su cantidad son súper abundantes en toda la Sierra Morena y en otras partes de España. Estos bronces han sido atribuidos a la cultura ibérica y se sabe, por el contexto en el que fueron hallados, que son esbotos religiosos. Si analizamos uno de los bronces que nos muestra Antonio García y Bellido, vemos que en uno de estos bronces hay inscripciones impresas, marcadas en las figurillas con caracteres latinos, de nombres de romanos en latín, así como dos cascos que se encontraron en las inmediaciones del templo de Sierra Morena, dos cascos que pertenecían a dos legionarios romanos y que nos indican inequívocamente que o bien eran romanos o que no eran ajenos a Roma. Los santuarios y esbotos denominados íberos. Hasta aquí creo que he remarcado los trabajos más importantes al respecto de Antonio García y Bellido, y que se demuestra
que en lo que he repetido ya constantemente, que la cultura íbera no es una cultura en sí, sino que es una forma de ser romana, y que por lo tanto es una invención y una falsedad decir que existieron romanos y que aquí había una civilización que se enfrentó a Roma y que Roma acabó con esta civilización. Pero continuemos ahora con el tema principal de este vídeo, la Dama de Elche. La Dama de Elche, evidentemente, se deduce de todo lo anterior que no puede ser íbera, sino que es romana. Para hablar de otros historiadores o arqueólogos y estudiosos del arte que no sean españoles, como Antonio García y Bellido, vamos a hablar de John Mosfis, historiador del arte estadounidense y profesor de universidad, con unos términos mucho más duros, a la Dama de Elche. Directamente él no se metió con la datación, sino que simplemente la calificó de falsificación y que la atribuyó al artista Francisco Palas Puig, falsificador descubierto por haber falsificado unos marfiles medievales. El señor Mosfit, como buen estadounidense, es mucho más pragmático y no analiza tanto la iconografía y lugares del yacimiento, sino que se limita a analizar de forma más científica los datos que nos arrojan los sistemas de datación moderna, como las pruebas de luminiscencia. En su libro, el señor Mosfis nos indica que pidió permiso al Museo Arqueológico Nacional para realizar pruebas directamente sobre la Dama de Elche, pruebas que fueron denegadas. Y él aconsejó a sus seguidores que fueran al Museo Arqueológico Nacional para que ellos mismos, con luz ultravioleta, iluminaran a la pieza de la Dama de Elche. A lo cual el Museo Arqueológico Nacional respondió poniendo 2 guardias de seguridad a cada lado de la Dama de Elche para que nadie efectuara estas piezas, lo cual ya de por sí es una gran prueba de la veracidad de Mosfit y de que el Museo Arqueológico Nacional oculta algo. En los años posteriores a la polémica del señor Mosfit, el Museo Arqueológico Nacional sí que autorizó ensayos sobre la Dama de Elche a nivel interno de las instituciones científicas españolas y no en otros centros de investigación estadounidenses o de cualquier tipo, o del señor Mosfit y de su universidad. Los resultados de estas investigaciones dieron los resultados que previamente ya se habían planteado, que sí había existido la cultura íbera y que la Dama de Elche era íbera y no romana o de cualquier otro periodo. Pero bien, lo más destacable o el siguiente tema a tratar sería el comentado antes, que la Dama de Elche está prácticamente hueca, que no es como las demás damas de la cultura íbera y que es una urna funeraria y que por lo tanto no es tanto un esboto religioso, lo cual nos hace volver al principio, que era la pared en la cual se encontró apontocada y escondida entre unas ciertas lajas de piedra aquella pieza emblemática, y lo cual también nos indica a pensar que es muy plausible que se tratara de un columbario, puesto que, como acabo de decir, es una urna funeraria y el lugar más adecuado para esto sería en un columbario romano. Si vemos de cara a la Dama de Elche, sobre todo desde una altura más baja, que la que está situada en el Museo Arqueológico Nacional, y la miramos a los ojos, vemos que no es una dama que esté muy contenta, por así decirlo, sino que más bien tiene un rostro muy pálido, muy alargado, ojos muy para abajo, lo cual nos indica o nos sugiere también, lo cual indicó Antonio García y Bellido y el señor Mosfit, que se trata de un retrato post-mortem, que la persona que sirvió como modelo para esta pieza, realmente cuando se realizó la pieza no estaba viva, sino que era un cadáver, lo cual, si lo analizamos en el contexto tratado, es algo más que evidente y con una simple mirada a su rostro lo confirmamos. En la actualidad y desde hace unos años se están realizando excavaciones en el lugar que los descubridores hallaron a la dama y se ha encontrado
una muralla medieval, unos enterramientos de la misma época o tardorromanos de mala manera, lo cual vendría a confirmar que si esto fuera cierto, el lugar del encuentro sería un lugar escondido. No sé realmente qué confirma esto, porque realmente no tiene sentido ninguno que la pieza estuviera allí. Tal vez si esta muralla fuera íbera o romana, los sacerdotes de esa presumible, que no lo es, sacerdotisa íbera hubieran sido ocultados dentro o en la inmediación de una muralla para así haberla protegido de los bárbaros romanos, bárbaros entre comillas, que hubieran venido a conquistar a las pobres damas íberas. Pero esto no tiene ningún sentido, aunque realmente es es lo que se nos vende en la divulgación arqueológica y está implantado en el imaginario colectivo. Si volvemos la mirada a la obra de Antonio García y Bellido, arqueólogo muy profesional que también analizó la estratigrafía del yacimiento y vio con claridad que se trataban de restos romanos y que estos a su vez habían sido colocados sobre algunos pequeños vestigios de una posible colonización púnica o asentamientos púnicos en la actual Alcudia de Elche. Y no vio nada medieval por aquella época. Es más, se sabe que durante la Edad Media, con la conquista de los musulmanes, la ciudad de Ilisi, en el solar de la Alcudia, fue abandonada y se trasladó al emplazamiento de la actual ciudad de Elche, ciudad fundada por los árabes, desarrollada durante la Edad Media, de tal manera que esto de que la muralla sea medieval, o bien se construyó y sin gran uso, sin haberla amortizado mucho, se abandonó, o es una mala datación. En cualquier caso, los arqueólogos que lo están analizando actualmente ya verán lo que nos dicen. Aún no han publicado sus resultados, solo en parte, pero yo seguiré pensando que la Dama de Elche es romana y no íbera. Pero en cualquier caso, esto no le quita ni el más mínimo valor a una de las piezas más emblemáticas de España, pues aunque sea romana y no íbera, es una de las piezas más excepcionales, no solo de la cultura española, sino del arte universal y de la civilización romana. Los retratos post-mortem que hallamos en la cultura romana son retratos normalmente masculinos, tal vez haya femeninos, yo no recuerdo, no he visto ninguno, y son de personajes muy importantes. Incluso sabemos que existían leyes que regulaban esto y que solo las familias de más rango abolengo en Roma podían permitirse y tenían el derecho civil para hacer un retrato y conservarlo de sus antepasados, normalmente en cerámica, en cera y no en piedra. Y además, las urnas cinerarias normalmente son urnas con formas geométricas, en sí no una escultura, y menos una escultura tan bella como esta. En cualquier caso, el artesano que realizó la Dama de Elche dominaba a la perfección el estilo clásico de las otras damas oferentes denominadas íberas, y por lo tanto dudo mucho que también las otras damas fueran íberas, sino que también fueron romanas, y que no tuvo una inspiración momentánea y excepcional de las musas, sino que él simplemente estaba reflejando lo que veía. Gente romana, probablemente miembros de familias gentilicias, incluso me atrevería a decir, que conservaban las vestimentas de una tradición muy reciente en la época en la que llegaron los romanos. La llegada de Roma a cualquier lugar al que llegaron las legiones romanas supuso una paz y una tranquilidad nunca antes vista en la primera edad de hierro o en la edad de bronce o paleolítico. ¿Por qué? Porque supuso la implantación de la ley romana, acabando así con disputas territoriales tal vez entre régulos o caciques de algún clan, patria o tribu,
autóctona de la zona. Y es solo en este contexto civilizatorio de la ley romana que se puede desarrollar una sociedad tan viva y tan sana como la que hallamos nativa aquí, que denominamos íbera. En modo de postdata, epílogo, me gustaría remarcar que Aenobardo no es un personaje romano cualquiera, como he dicho antes, no solo porque pertenecía a la oligarquía y de las familias gentilicias más importantes, sino porque incluso llegó a ser abuelo carnal sanguíneo del emperador Nerón.